Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un curso de Python en Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender qué son los objetos en Python, cómo crear un objeto y cómo poder aplicar esto para nuestros proyectos. Excelente. Entonces, nosotros hemos estado viendo en Python que podemos hacer algo que se llaman funciones. Por ejemplo, yo podría tener una función que se llame saludar, entonces pongo def saludar y le voy a dar un nombre, que es el que yo quiero que salude. Vamos a poner un name y yo voy a imprimir algo que diga buenos días y luego voy a poner el name. Ok, entonces cuando yo quiero utilizar esa función, lo único que voy a tener que poner es saludar y luego le voy a poder poner cualquier nombre y me va a decir buenos días Jonathan o podría ponerle buenos días Sofía. Excelente. Entonces eso es lo que puedo hacer. ¿Cuál es la diferencia a la hora de hacer un objeto? Un objeto en Python es una descripción justamente de un objeto. Entonces nosotros estamos tratando de crear mediante propiedades algo que existe. Vamos a hacer nuestro primer objeto, que es la manera en la que lo hacen los programadores en Estados Unidos. Entonces esta clase, si tú tomaras una clase de programación en Estados Unidos, harían este ejemplo siempre. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Vamos a crear un pato. ¿Cómo se crea un objeto? Es muy sencillo. Vamos a poner class, porque ellos le dicen classes, ¿no? Entonces, estos son clases. Vamos a crear un class, y ese class se va a llamar duck. Muy bien. Y luego le voy a poner dos puntitos, y voy a decir, ok, ¿un pato qué hace? Un pato, pues hace un sonido. Entonces le voy a poner def, y le voy a poner sound. Importante, todas las funciones, porque miren, aquí estamos haciendo una función, todas las funciones que le pertenezcan a esta clase necesitan tener el comando self como primer parámetro. Y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a poner esta función que solo tiene un parámetro, que es el self. Y lo que va a hacer es que va a imprimir algo que diga quack, quack. Muy bien. Entonces, esta clase solamente dice quack, quack. Y este primer paso de construir la clase, justamente lo vamos a llamar vamos a ponerle step 1 y es construction. Construir la clase. Ok. Luego, vamos a ir con el step 2. Y el step 2 es initialize. Vamos a inicializar la clase. Es decir, yo quiero crear una instancia de la clase. Vamos a crear una instancia que se va a llamar Donald, así se va a llamar nuestro pato, y Donald es un pato. ¿Ok? Le tengo que poner estos dos puntitos, y ahorita van a ver cómo funciona. Entonces Donald es un pato. Ok. Ya está. La variable Donald es un objeto de un pato. Perfecto. Y vamos al paso 3, que es la interaction. Todas las clases que construyan, no importa qué tan complejas sean, van a tener estos tres pasos: construcción, inicialización, interacción. En este caso, y van a ver para qué sirve este self, yo puedo pedirle a Donald que haga su función sound. Entonces yo le puedo poner Donald.sound y Donald va a hacer quack quack, porque es lo que hace un pato de acuerdo a como yo lo construí. Muy bien. Entonces, también lo que podría hacer este pato es, por ejemplo, podría caminar. Entonces vamos a poner walk. Y entonces, aquí, ¿qué les parece si le ponemos cuántos pasos quiere que damos? Entonces vamos a ponerle steps. Y vamos a imprimir. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a poner un string. Vamos a ponerle walking sound. Vamos a poner que cuando un pato camina se hace como wap, ¿no? Vamos a poner wap. Ok, entonces, y un espacio acá. Entonces vamos a ponerle que el string que quiero imprimir es walking sound multiplicado por los steps. Y simplemente voy a imprimir ese string. Muy bien. Ya le agregué una nueva función. Como lo actualicé, tengo que volverlo a inicializar. Entonces, ahora Donald puede hacer su sonido. O Donald puede caminar. Entonces, ¿qué pasa si yo no le pusiera este valor acá? Me va a dar un error. Y me va a decir, yo esperaba un requirement position en más, que es steps. Entonces vean esto, está padrísimo porque Python me dice que me faltó. Ok, yo quiero que Donald dé 5 pasos. En este caso va a ser wap, 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 wap. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos bien. Pero lo que está sucediendo acá es que si yo creara otro pato, por ejemplo, vamos a llamar a Lucas. Si yo creara otro pato, no habría ninguna diferencia entre Donald y Lucas. Simplemente hacen lo mismo. Son dos patos idénticos. Y nosotros sabemos que no todos los patos son idénticos. Hay patos que son diferentes a otros patos. ¿Cómo le doy propiedades propias a un pato, a una clase? Se va a hacer a través de una función muy específica, pero que se van a aprender de memoria de las clases. Vamos a poner def y luego vamos a poner dos guiones bajos, init, dos guiones bajos, y vamos a poner un self. Las personas que han programado con otros lenguajes de programación, en específico Java, van a agradecer que existe una función así.
Las personas que es la primera vez que programan van a decir, oye, esto está muy complicado, ¿por qué tengo que poner una función que se llama de una manera específica? Créanme que esto está resolviendo muchísimos problemas de otros lenguajes de programación y lo está haciendo más sencillo. Después de que nosotros pongamos esto, le podemos poner los valores que nosotros querramos. Por ejemplo, en este caso yo le voy a poner name y le voy a poner el color, ¿ok? Entonces yo voy a poner eso. Y luego quiero guardar esos valores para que sean propios de Donald. Entonces le voy a poner self.name es igual a name y self.color es igual a color. Ok. Entonces, cuando yo quiera inicializarlos, si no le pongo ningún valor, va a decir, oye, esto está mal. Hace falta que me digas cuál es mi nombre y cuál es mi color. Muy bien. Entonces, Donald es un pato blanco. Vamos a ponerlo en inglés, vamos a poner white. Ah, pero no, aquí le falta esto. Se va a llamar Donald y es white. Muy bien. Y aquí es Lucas y es black. Muy bien. Entonces, lo que va a estar padrísimo es que aunque Donald va a poder hacer las mismas funciones que Lucas, o sea, las funciones que son propias de los patos, las pueden hacer, pero cada uno va a tener su propio nombre. Por ejemplo, si yo pongo lucas.name, va a decir Lucas. Y si yo pusiera donald.name, va a decir Donald. Es más, yo podría hacer una función que se llame describe, donde me describa cómo es él. Vamos a imprimir. Hi, I'm a dog with the name of, vamos a poner aquí, name dog. My color is, y vamos a poner acá, color. Pero yo no le estoy dando ningún parámetro. ¿Cómo vas a saber cuál es el nombre? ¿Cómo vas a saber cuál es el color? Pues para eso sirve guardarlo así. Si nosotros lo guardamos con un self, vamos a poder utilizar esto en toda la clase. Y eso sirve muchísimo, porque únicamente tenemos que hacer esto una vez y tenemos esa información para siempre. Piensen en todas las posibilidades que podemos hacer con eso. Páginas web, bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces nada, vamos a poner un self. Y le vamos a poner un self. Y listo. Si nosotros ponemos esto y nada más ponemos donald.describe, va a decir, hi, I'm a dog with the name of Donald Duck, my color is white. Y si ahora lo hiciera para Lucas, va a decir lo mismo, pero Lucas y es black. Excelente. Entonces, este realmente es el primer como acercamiento que se le da a las clases en las escuelas de Estados Unidos. Y pues bueno, me gusta bastante porque tiene mucho sentido. ¿Y por qué lo hacen en Estados Unidos así? Porque hay una expresión en inglés que es, si se ve como un pato, camina como un pato y habla como un pato, es un pato. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de las clases. Tenemos que describirlas y darle los atributos completos para que sea justamente eso que nosotros queremos. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer un proyecto que es bastante padre y que da la idea de cuál es el poder de las clases. Ok, entonces vamos a hacer aquí un pequeño proyecto. Y el proyecto es de plan financiero. Muy bien. Entonces vamos a hacer un plan financiero. Y este plan financiero lo vamos a hacer alimentado de un diccionario. Este diccionario yo lo voy a llamar inputs. Y quiero que ustedes piensen que este diccionario lo obtuvimos de haber hecho un Google Forms. Entonces, imagínense que ustedes hacen un Google Forms, se lo envían a una persona y lo que les regresa a ese Google Forms, ustedes lo guardan en un diccionario que va a tener la estructura de este que vamos a crear. Entonces vamos a ponerle aquí el nombre. Y en este caso yo le voy a poner de nombre Jonathan. Muy bien. Luego les va a pedir el apellido. Y le vamos a poner blank. Ok. Vamos a ponerle la edad. Y 25. Vamos a ponerle el sexo. Y aquí sería masculino. Vamos a ponerle el email. Y nada, vamos a ponerle Jonathan @mail.com. Muy bien. Entonces vamos a ponerle ahora una cosa que se llame capital. Y es el capital que tiene disponible esta persona. Entonces en este caso, ¿qué les parece si le ponemos que yo tengo 35,000 pesos para invertir este año que empieza, 2024? Muy bien. Entonces vamos a ponerle ahora riesgo. Vamos a ponerle riesgo max, que es el riesgo máximo que está dispuesta esta persona a tomar. Digamos que yo no quiero perder más del 20% de mi dinero. Yo no estoy dispuesto a perder más del 20% de mi dinero en una estrategia. Muy bien. Entonces vamos a ponerle como 20. Excelente. Entonces luego vamos a ponerle, ¿qué les parece? Una meta. Entonces, ¿cuál es mi meta para el próximo año? Mi meta para el próximo año es tener 100,000. ¿Siguen? 1, 2, 3. Ok, perfecto. Entonces supongamos que nosotros tengamos esta información. Creemos una clase que se va a llamar Finance, ¿no? Digamos que así se llama nuestra clase. Y vamos a poner, y esto es un truco, que de hecho este truco no es mío,
quiero decir que ese truco me lo enseñó una persona que trabaja en Standard & Poor's Global. Él es francés y él me enseñó a programar esto en particular. Entonces este es su truco. Vamos a crear el init. Pero a diferencia del pato, a diferencia de aquí de este pato, donde nosotros le pusimos explícitamente cuáles eran las cosas que yo quería, únicamente vamos a decirle que el único input que voy a tener es justamente pues, un diccionario. En este caso, para simplificarlo, lo voy a llamar igual. Aquí le pudieron haber puesto lo que quieran, no se tiene que llamar como el diccionario. Pero una vez adentro, le voy a extraer la información. ¿Ok? Entonces, una vez adentro, voy a ponerle self.name es igual a inputs, nombre. Self.lastName es igual a inputs. Y vamos a ponerle acá apellido. Muy bien. Self.age. Vamos a ponerle inputs, edad. Vamos a apurarnos. Self.email. Muy bien, entonces lo único que yo hice aquí en el init es yo le voy a dar un diccionario, pero lo que está padre es que este diccionario ustedes lo pueden hacer, pero ustedes le mandan esto tal vez a las personas, a sus clientes, y lo único que hacen es llenar un forms, y este form se transforma en un diccionario, lo cual es extremadamente fácil de automatizar. Y esta clase, cuando tú le des ese diccionario, va a extraer toda esta información. Entonces, ¿qué les parece si rápidamente hacemos una cosa que se llama describe? Y va a describir a la persona. Entonces aquí vamos a poner un print, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle my name is... y vamos a ponerle self.name, self.lastname, I am, vamos a ponerle así, self.age, years old, vamos a ponerle simplemente eso, vamos a hacer otro print, que diga, my capital is self.capital, and by the end of the year, I want to have... vamos a ponerle self.goal. Perfecto. Entonces, tenemos aquí simplemente una clase que se inicia y una función de describe. Excelente. Entonces, vamos a ver acá, vamos a inicializarlo, le voy a poner fin y vamos a ponerle que es una clase finanzas, que va a estar alimentado por el diccionario inputs. Muy bien. Excelente. Y ahora vamos a hacer la interacción. ¿Qué pasa si yo le pongo fin.describe? En este caso, me va a dar esta información. Excelente. Entonces, vamos a ponerle una fórmula, vamos a poner def, vamos a ponerle simulate, simplemente le vamos a poner, vamos a ver que ponemos el self, le vamos a poner el interest y le vamos a poner risk, ¿ok? Y vean esto, vamos a utilizar el risk que nos está dando. Entonces, el risk que nos está dando esto, nosotros podemos saber el 20%, entonces vamos a ponerlo así. If risk es mayor que self.risk, entonces lo que yo quiero imprimir es the risk is not accepted, too high. Excelente. Entonces miren, este programa me está diciendo a mí que el riesgo no va de acuerdo con lo que quiere el cliente. Pero si no, lo que yo quiero es que me haga lo siguiente, ¿ok? Yo quiero que el tiempo, entonces el time, va a ser igual a 12, porque lo estoy haciendo por 12 meses. Y luego, lo que quiero que haga es justamente utilizar números aleatorios con distribución normal. Entonces, ¿qué les parece si aquí arriba vamos a necesitar utilizar una paquetería que se llama NumPy? Simplemente vamos a poner import NumPy as np, import matplotlib.pyplot as plt. Excelente. Entonces, lo que yo quiero que haga es lo siguiente. Yo quiero que me cree un logs, donde el primero es mi self.capital. ¿Ok? Y aquí lo que haga es for t in range time. ¿Ok? Lo que yo quiero que haga con eso es lo siguiente. Quiero que me simule que está sucediendo esto. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a poner logs.append, porque lo quiero ir agregando acá. Y va a ser self.capital multiplicado por 1 más, recuerden, aquí vamos a poner esto acá, sería el interest menos np.random.normal
0,risk. Y esto habíamos visto que lo tenemos que multiplicar por 2. Este se cierra acá. Dividido entre 100. ¿Ok? Y este no es self.capital, este es logs del tiempo t. Excelente. Esto debería funcionar para hacernos una pequeña simulación. Muy bien. Y ahora vamos a pedir que nos grafique esa simulación. Vamos a poner lo siguiente. plt.figure fig size igual a 8,6. Vamos a ponerle plt.tyro y vamos a poner simulation. Vamos a ponerle plt.plot. Vamos a ponerle range time. Excelente. Más 1. Y luego vamos a ponerle logs. Vamos a pedirle que nos lo dé circulito, rayita, rayita. Y vamos a poner un label que diga simulation. Muy bien. En el eje X vamos a pedirle que nos dé los months. Y aquí le vamos a poner el capital. Y luego vamos a ponerle el legend. Y que lo muestre. Muy bien. Finalmente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle que nos diga si cumplimos o no cumplimos la expectativa. Entonces vamos a ponerle if logs, el último elemento de logs, es mayor o igual a self.goal. O sea, si sí cumplimos el goal, quiero que imprimas the goal is complete. ¿No? Perfecto. Y si no, vamos a ponerle de hecho en inglés no se pone esto, we failed achieving the goal. Ok, excelente. Entonces esto debería funcionar. Tenemos aquí este finance. Y ahora, ¿qué les parece si hacemos justamente el simulate? ¿Y qué tal si lo hacemos con CTs? Entonces tenemos el interés, que sería 12. Y luego tenemos el riesgo, vamos a poner el riesgo de 1. Y esto nos va a dar esto. Y vemos que es, bueno, claramente esto no nos lo da CTs, aquí una disculpa. Eso sería 12 entre 12, de hecho. Y aquí sería como una simulación si los CTs tuvieran riesgo. Y no obtuvimos el goal. Vemos que, de hecho, debería ser lineal, pero le pusimos tantito riesgo. De hecho, este 1 también debería ser entre 12. Y ahí está, bastante lineal, ahora sí, nada, con tantita variación. No se obtiene claramente. Pero ¿qué tal si estuviéramos haciendo con cripto? Y cripto vemos que tiene un interés del 10 mensual, pero tenemos un riesgo del 5. Ok, entonces vemos que sí se cumple de esta manera si nosotros lo hacemos con cripto, con esa simulación. Y a veces debería fallar, de hecho, pero no, la mayoría de las veces ahí nos está saliendo que sí se cumple. ¿Ok? Entonces eso está bastante padre porque estamos tomando en cuenta lo que nos está dando el cliente y le estamos agregando métodos de simulación que nosotros podemos utilizar para resolver problemas adecuados para el cliente. Claramente para cada cliente podríamos tener diferentes riesgos que se aceptan, diferentes riesgos que no se aceptan. Aquí vamos a ponerle 10. Vemos que aquí está sucediendo así, etcétera, etcétera. Entonces, eso está bastante padre y es como podemos utilizar las clases para finanzas. Claro, esto se puede utilizar para un montón de otras cosas, pero es para que vayan entendiendo un poco de cómo se construyen y cómo se utilizan. Espero les haya gustado mucho la clase y esto fue Objetos en Python desde cero.